Bueno, chicos, arrancamos. Información, chicos. ¿Qué punto de la bolilla 12 no va? Vayan al punto de los principios generales del derecho. El concepto, principio general del derecho, sí va a ir. Lo que no va es su caracterización desde las proposiciones y un naturalista y un positivista, la cuestión del derecho argentino en materia civil, en materia penal, el principio de legalidad. Eso no va a ir en el parcial. ¿Estamos? Claro, lo único que va a ir es el concepto de los principios generales que lo damos ahora, es lo único. No. Disculpe, profe, ¿me podría decir la página de la bolilla? 234 a 236. Bien, muchas gracias. Nada. Después, lo que es la bolilla 8, lo que no va a ir va a ser el punto, bueno, yo lo tengo como punto 3, pero sería sistema romanístico y common law, las convenciones colectivas de trabajo, el negocio jurídico, ubicación de la doctrina en la creación del derecho, eso no va a ir. Todo el punto 4, exactamente. Y vean en el punto 1, o capaz que tienen ustedes punto 2, donde habla de técnica de unificación de la jurisprudencia, casación extraordinario plenario. ¿Estamos? Eso sí va, eso sí va a ir. Lo que no va a ir va importancia de los precedentes en el derecho anglosajón, eso no va. Bien. Bueno, ya la bolilla 9 ya le hemos dado, la bolilla 10, lo que yo les di en clase, la bolilla 11 ya hemos marcado, qué es lo que no va, y la bolilla 12 le acabo de decir, qué es lo que no va. ¿Estamos? Bien. Disculpe, Arrancamos. profesor. Sí. Una Diga. pregunta, se me ha desconectado, me he tenido que volver a conectar. Quería saber Sí. si es que me puede volver a repetir de la unidad 12 lo que no va. Tengo el programa aquí en mano. La unidad 12, perfecto, ya te digo entonces. ¿Ubicás el punto los principios generales del derecho? Bien, Bueno, eso sí va a ir, el concepto que yo se lo voy a dar ahora. Lo que no va en el parcial va a ser su caracterización desde las posiciones y un naturalista y un positivista, la cuestión en el derecho argentino, materia civil, materia penal, principio de legalidad, eso no va. muchas gracias, profesor. De nada. De último, al final de la clase, les vuelvo, digamos, a dictar los puntos. Hacemos un repaso de cuáles son los puntos que no van ahí. Profe, Diga. entonces toda la primera parte de la bolilla 12 sí va Exactamente. bien, hasta el punto 6, hasta el punto del principio general del derecho. Principio general del derecho sí va a ir. El concepto de eso sí va a ir. De ahí en adelante ya no. Bien, gracias. De nada. Bueno, arrancamos con la clase, chicos. Ya tenemos 15 minutos de regalo. Tenemos que entrar a ver ahora, la bolilla habla de integración del derecho. Ustedes se acuerdan cuando hemos visto la pirámide jurídica de Kelsen, una de las características que tenía la pirámide, ¿no es cierto? Más, bueno, era coherente. También hablaba de que era íntegra.
¿Qué significa íntegro? ¿A qué referenciamos con ese término integración o íntegro? Significa que el ordenamiento jurídico, que está representado mediante la pirámide de Kelsen, va a responder a todas las situaciones que se les planteen. O sea que va a existir herramientas, ¿no es cierto?, necesarias dentro del ordenamiento jurídico para poder responder a todas las cuestiones que empiezan a darse. Ustedes imagínense de que la sociedad evoluciona de una manera constante. Entonces, no pueden estar constantemente sacando leyes que vaya respondiendo. Lo ideal sería eso, pero no pueden estar constantemente reuniéndose el Congreso y dictar leyes acorde o de acuerdo a la evolución de la sociedad. Es por eso que el juez, frente a situaciones, ¿no es cierto?, que no se encuentren reglamentadas, va a tener que apelar a otro tipo de herramientas. La jurisprudencia, la doctrina de pronto, los valores, los derechos, las garantías consagrados en la Constitución, la costumbre jurídica, diferentes herramientas que sí los componen. Y no solamente los componen, sino también que están autorizados por la ley para que puedan ser usados. En esta bolilla lo que vamos a observar, digamos, como elemento central de esta bolilla es la existencia de las lagunas del derecho. Ahí el libro habla de lagunas de la ley, lagunas del derecho. Bueno, a ver, nosotros vamos a hablar, perdón, no hablaríamos de lagunas del derecho. Se habla de lagunas de la ley. Ninguna herramienta para poder dar solución. Eso es laguna del derecho. Sería como que frente a una situación X, el derecho argentino no tiene cómo resolverla, y eso es mentira. Entonces, vamos a hablar de lagunas de la ley. El que me ponga a mí en el examen, si yo es una pregunta referente a esto, y me habla de lagunas del derecho, no lo leo mal el examen y lo clavo. Porque ustedes ya tienen que tomar de referencia a esto. No existe la laguna del derecho, existe la laguna de la ley, o sea, una ley que no existe, perdón, una ley que responda al hecho que tengo yo en la mano. No hay una ley, pero sí existen otras herramientas que me van a ayudar a mí a poder integrar el derecho. Eso es lo que vamos a ver nosotros en lo que es esta bolilla más precisamente. Bueno. ¿Qué hace el legislador? El legislador reconoce, ¿no es cierto?, la existencia, ellos saben la existencia de lagunas en la ley, o sea, que haya leyes que no respondan, ¿no es cierto?, que no respondan a los casos que en determinadas situaciones va a llegar a los tribunales. Pero, ¿no es cierto?, ellos sí saben la existencia de las otras herramientas que acabo de hablar, entonces autorizan el uso de esa herramienta. Tienen el Código Civil en la mano, ¿no es cierto? Bueno. Léeme, a ver, ¿quién lee el artículo 2 del Código Civil? Bueno, diga. Sí. Bueno, ahí le está hablando, ¿no es cierto?, ¿de qué? Le está hablando de la interpretación, pero eso ustedes lo tienen que conectar con respecto al uso. ¿Qué va a hacer el juez? El juez, ¿no es cierto?, tiene el caso por un lado y tiene la ley. Tiene que hacer la interpretación de las dos cosas. Pero de pronto la ley no puede dar una resolución exhaustiva o total al caso. Entonces él va a tener que ir y va a tener que analizar otras situaciones. Por ejemplo, las leyes análogas, por ejemplo, ¿no es cierto?, también a los tratados con las potencias extranjeras, los principios de la Constitución, la aplicación de la jurisprudencia, todos esos elementos la ley le autoriza. El Código Civil le autoriza al juez a que apele a esos elementos para poder resolver el caso. Por eso ustedes cuando dicen plenitud, el programa les dice plenitud hermética del derecho. ¿Qué significa? Que dentro del ordenamiento jurídico, ¿no es cierto?, existen todas las herramientas para darle solución a un hecho que puede no tener una ley específica. De pronto lo que va a hacer el juez es empezar a conectar las leyes
va a empezar a conectar una situación con otra, ley con otra. La ley con la jurisprudencia le va a ir dando, digamos, va a ir armando el razonamiento necesario para darle solución a ese caso. Eso es lo que hace. Aparecen entonces, frente a esta situación, la existencia de las lagunas de la ley, aparecen lo que se llama las diferentes escuelas, que ellos le van a dar, digamos, van a tener una postura frente a la existencia de eso. La escuela del exégesis, ¿no es cierto?, es una escuela muy típica de lo que dice el juez, o lo que dice el legislador, la ley del legislador, es lo único que hay que cumplir. El legislador no se equivoca, el legislador ha previsto todas las situaciones, por eso la ley es completa, y si existe la ley, existe el derecho, y si existe la ley, todas las situaciones que se le presenten al derecho van a ser resueltas por la ley. Por eso habla de una plenitud de lo que es el ordenamiento jurídico. O sea, el ordenamiento jurídico no necesita, y precisamente la ley no necesita de nadie para dar solución a las situaciones, digamos, que de pronto no tendría o no existiría para ellos supuestamente una ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos son muy pegados a la literalidad de la ley. Y para ellos eso es lo más importante y la ley lo tiene que funcionar como sea. ¿Me entienden? Eso es lo que O sea, Sí. o sea, para ellos no hay lagunas, ¿verdad? No existe laguna de la ley. No existe la laguna de la ley. Todas las leyes que lo crea el poder, el Estado, todas las leyes dan respuesta a todos los casos que se presentan. Claro, claro. Eso es lo que dice la escuela del exégesis. Luego aparece Kelsen, ¿no es cierto?, donde él dice que en el ordenamiento jurídico, pirámide jurídica, no existen las lagunas. O sea, también lleva esa misma idea. El ordenamiento jurídico, ya no la ley, el ordenamiento jurídico va a dar respuesta a todas las situaciones que se den en el ámbito del derecho. Pero esa misma, a ver, si bien toma como principio ese, a la vez nos dice, se pueden dar las lagunas, no por la ley misma, sino se puede dar la laguna por la siguiente situación. Y aparecen tres tipos de laguna: las lógicas, las técnicas y la axiológica. ¿Qué pasa? Desde el punto de vista de lagunas lógicas, la laguna lógica, ¿no es cierto?, es muy característico, escuchen ustedes lo que dice Kelsen. Kelsen dice, si hay una situación que no está regulada por la ley, entonces, lógicamente, tenemos que suponer que esa situación es debida, o sea, ese acto es legal. ¿Cuál es el razonamiento? Todo lo que no esté prohibido está permitido. Ese es el razonamiento que usa Kelsen. Por eso es lógico. Aparece una situación que no esté regulada por la ley, ¿cómo lo resuelve? ¿Está prohibido por la ley? ¿Hay alguna ley que la prohíbe a esa situación? No. Bueno, entonces es legal esa situación. No le aplicaremos sanción, es más, veremos si lo podemos beneficiar a los que están involucrados en esa sanción, en esa situación. Esa sería, digamos, la resolución de una laguna lógica. Todo lo que está permitido no está prohibido, o todo lo que no está prohibido está permitido. Después habla de las lagunas de carácter, las técnicas, digamos. La laguna técnica, ¿no es cierto?, es cuando el legislador ha omitido regular ciertos aspectos, omitió de manera involuntaria regular ciertos aspectos, ¿no es cierto?, que la ley o en la creación de una ley. O sea, es como que la ley fue dictada, pero hay ciertas situaciones que se vinculan a la ley que no están reguladas por la misma. Entonces, ¿qué se dice? Cuando se presenta esta situación, porque es obvio, el legislador es un ser humano y se puede equivocar y puede no estar regulando algunos aspectos que la ley debió hacerlo y no lo hizo. ¿Cómo lo resuelve? El juez debe interpretar la ley. Hace una interpretación de la ley, le hará una interpretación quizá extensiva. Ustedes saben, la interpretación extensiva es que
regula, la ley dictada regula más casos de lo que ella está mentando. Le hace una interpretación extensiva e ingresaría en esa situación, ¿no es cierto?, las cuestiones que no están reguladas. El ejemplo que les puedo dar es, por ejemplo, lo que decía el Código Penal respecto a los papeles privados, o sea, es sancionado aquel que viola una correspondencia, los papeles privados, un documento al cual él no tenía acceso, pero no hablaba de los mails, o no hablaba, digamos, de las redes sociales. Entonces ahí existiría, dice Kelsen, una laguna de carácter técnica. ¿Cómo lo resuelve? Y bueno, el juez cuando lea el Código Penal va a tener que hacer una interpretación extensiva diciendo, bueno, no solamente son los papeles privados, la correspondencia, la documentación particular, sino que también la vamos a extender a esta ley, va a regular también los mails, las redes sociales, todo lo que hace al ámbito particular interno del sujeto. Entonces le hace una interpretación y la extiende a eso. También eso va a ser regulado por este código. Y luego tenemos las lagunas, digamos, de carácter axiológico, ¿cierto? Aquí, digamos, si yo aplico, el juez aplica o evalúa, si yo aplico la norma, ¿cierto?, que está regulando, veo que la sanción, ¿no es cierto?, va a ser injusta. La sentencia va a ser injusta si yo aplico esta ley. Entonces, ¿qué le dice Kelsen al juez? Señor juez, no obstante que usted considera que la aplicación de esa ley va a traer aparejado una solución injusta en contra, ¿no es cierto?, de la equidad, etcétera, etcétera, tiene que aplicar. Lo mismo tiene que aplicar. ¿Por qué? Porque forma parte del ordenamiento jurídico, porque ese ordenamiento jurídico le está dando las características de pertenencia a esa norma, porque esa norma fue creada por el órgano destinado a su creación, con las formas destinadas para su creación y con el contenido destinado para su creación. Todo eso hace que la norma, no obstante su creencia, es como que está hablando Kelsen con el juez, no obstante su creencia de que va a llegar a una resolución injusta, la tiene que aplicar. Es como que el juez no tiene el poder de decir, yo no voy a aplicar porque la resolución va a ser injusta. No, bueno, dicte la sentencia y si es injusta, la vamos a apelar, o quien se encuentre afectado la va a apelar, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Entonces, profesor, la laguna axiológica, Sí. si mal lo he entendido, es cuando el juez aplica una determinada norma para el caso y donde la solución puede ser injusta. Solamente después se puede apelar. No la aplica todavía. La axiológica es con respecto a los valores. ¿Qué hace el juez? Se encuentra con la ley que va a regular el caso. Pero él prevé que si yo la aplico tal cual a la ley al caso, la solución va a ser injusta. Entonces él decide no aplicar esa ley. ¿Me entendés? Sí. O sea, solamente es una valoración. Hace una evaluación de qué pasaría si yo aplico la ley al caso. Eso es lo que hace. Ah, una evaluación. Exacto, no aplicó nada todavía. Se encontró con la ley, la interpretó, se encontró con el hecho, lo interpretó, lo conjugó a los dos y dice, no, aquí va a haber una solución injusta si yo aplico tal cual la ley. Entonces, ¿qué es el que le dice? Señor juez, no obstante su valoración o su evaluación, usted tiene que aplicar la ley. Bien. ¿Por qué? Por las características que él le da a la ley. Ustedes saben, o sabemos nosotros, cuando hemos estudiado el ordenamiento jurídico, cómo se crea la ley, de dónde nace, quién determina. Si está todo, se dan todas las condiciones para que una ley nazca, es porque el nacimiento de esa ley le va a dar legitimidad a la misma, o sea, pertenencia a un ordenamiento jurídico justo, coherente, íntegro. Entonces no tiene por qué no aplicar, tiene que aplicar y tiene que resolver. Y pongámosle, profesor, que, bueno, aplique la norma y que resulte ser injusta. Y Bueno, después se apela. sí. Entonces, ¿cuál sería la solución definitiva? Bueno, y verá ¿cómo se llama los juzgados, las cámaras de apelaciones verán, ¿no es cierto?, evaluarán la situación,
verán si la sentencia es justa o injusta, si interpretó mal la ley, entonces, y bueno, y resolverán. Si confirman si confirman la sentencia que dictó el juez, donde una de las partes dice, no, es injusto, por eso apelo, y bueno, seguir apelando hasta llegar a la Corte Suprema. Claro, y ahí se define. Y de ahí se define. Es lo que está pasando hoy con la Cristina. Gracias, La profesor. Cristina, de nada. Le pongo el ejemplo y seguimos. La Cristina recibió una sentencia del Tribunal de Casación, o sea, tuvo sentencia en primera instancia, pasó a la Cámara de Apelación. La Cámara de Apelaciones confirma la sentencia de primera instancia y ella la manda a casación. En Sí, casación dictaron sentencia y hoy lo único que le queda a ella es la Corte Suprema de Justicia. sí. Es la única instancia. Si la manda a la Corte Suprema y la Corte Suprema confirma la sentencia, o sea, esa prisión por 6 años y la inhabilitación, Ahí ya no hay vuelta. ahí ya no puede seguir para arriba. Perfecto, gracias, profesor. No, de nada. Bueno, Profesor, entonces, profesor, sí, diga. soy Raúl. Ya que Raúl. mencioné ese caso, pues no quiero hablar del caso específico ese, pero todos esos trámites tienen un límite, tienen un tiempo de extinción en donde dice, bueno, si no contesta hasta cierto día, queda en la nada y tiene que empezar de vuelta o no. Exactamente, claro. Siempre hay Vos plazo. siempre, en todas las instancias van a tener plazos de prescripción. Le dan un plazo a ella para que presente un escrito en donde la lleve a la Corte Suprema. No me acuerdo en este momento, pero hay que analizar el código de procedimiento de federal, no provincial, federal. Entonces, si ella no lo presenta en un plazo determinado, ya no puede apelar a la Corte y queda firme eso. Cada instancia que ustedes tienen, primera instancia, Cámara de Apelaciones, Casación, Corte Suprema, todos tienen un plazo. Ustedes imagínense que no tenga plazo. No va a haber una solución. Sería incoherente que al quinto día de dictada la sentencia, queda firme la sentencia. Listo, queda firme la sentencia, pero siempre va a estar abierta la chance de que va a quedar abierta la chance, ¿no es cierto?, de que la persona pueda apelar. Eso es la legítima defensa, cuidar los derechos de las partes, todo eso. Imagínate vos, Raúl, si no tenés un plazo, ¿cuándo terminamos? ¿Quién se va a hacer responsable? Todo en historia. Lo que ella quiere hacer es estirarlo hasta el año que viene, a los fines de que ella se presente a las elecciones legislativas, pueda ser elegida como, no sé si es senador o diputado, no me acuerdo qué se elige, y ahí entran los fueros. Entonces se para el proceso y no puede continuar. Hasta que Sería deje de funcionar. un plazo de 2 años, ¿no? No me acuerdo cuál es el plazo para poder apelar a la Corte Suprema, pero bueno, eso digamos ya lo van a estudiar ustedes en Derecho Procesal. Eso digamos son específicos. El que quiera apelar a la Corte Suprema, agarre el Código de Procedimientos y fije y ya está, digamos, cuál es el extraordinario. Pero ustedes bien saben que el recurso extraordinario no va a ir en contra de las... A ver, ella tiene que agarrar la sentencia y ver qué derechos, qué garantías constitucionales o de los tratados con potencias se está violentando en esa sentencia para poder llevarla. Porque si ella la lleva sin fundamentar en alguna garantía o derecho constitucional, le rechazan el recurso. Tiene una forma. No es pido lo que se me cante la gana, total, no, tiene una forma, el fundamento, todo eso lo analiza. Ustedes tengan en cuenta, quienes analizan eso ya son los ministros de la Corte Suprema. Los jueces, esos viejos que están ahí hace años, bueno, esos son los que se van a encargar de hacer un análisis. Ojo, que si rechazan la sentencia pueden generarse también un precedente judicial, una jurisprudencia. Y eso es dar peligro, o corre el peligro de que todos los presidentes, funcionarios que hayan sido condenados por corrupto, apelen a esa jurisprudencia y bueno, los jueces tendrán en algún momento, tendrán que o cambiar la jurisprudencia o hacer caso hasta que no exista otra jurisprudencia, otra sentencia, ¿no es cierto?, diferente. Pero bueno, esa es otra cuestión. Esa es la posición de Kelsen, chicos. Luego aparece Del Vecchio. Del Vecchio, ¿no es cierto?, dice, no podemos hablar nosotros de lagunas de la ley. ¿Por qué? Porque existe un intérprete de la ley que la aplica. O sea, el juez.
Entonces, cuando aparezca una situación que la ley no la regula, el juez, y eso hace pie al artículo 3. ¿Quién lo lee al artículo 3 del Código Civil? Que no también habla como del artículo 1 del Código Suizo, así también pone un ejemplo. Sí, bueno, pero no, a ver, eso los suizos que tienen sus quilombitos se encargan ellos. ¿Quién lee el artículo 3 del Código Civil? Ya lo leo, profe. Artículo 3, deber de resolver. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. ¿Qué le está diciendo? Es lo que Del Vecchio nos diría a nosotros. ¿Existe un juez? Sí. ¿Tiene competencia? Tiene competencia. Los casos que lleguen a su fuero o a su competencia. Perfecto. ¿Qué va a pasar? Y porque es juez y tiene competencia y es un funcionario calificado, es un funcionario que tiene formación, que ha estudiado, etcétera, etcétera, tiene resolver, como sea. Entonces no existen las lagunas legales, porque hay un juez, hay alguien que tiene que resolver conforme al artículo 3. El deber de resolver. Deber, no es si lo quiere hacer, es el deber de resolver. ¿Me entienden? Eso es lo que plantea Del Vecchio. Ni más ni menos. Obviamente, bueno, hay una crítica que se le hace, hay ciertas imposibilidades. O sea, ¿qué hacemos cuando se encuentra imposibilitado el juez? ¿Cómo resuelve usted? Bueno, pero no me interesa la crítica, me interesa el pensamiento de Del Vecchio, cómo él planteó el asunto este de las lagunas legales. Bueno, de allí a esto nosotros lo vamos a conectar con lo que nosotros pensamos respecto a que yo tengo un ordenamiento jurídico y tomo de ese ordenamiento jurídico lo que se llama una norma general que sería el Código Civil. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Voy a decir, ¿no es cierto?, que el juez tiene el deber de resolver. Perfecto. Pero, no solamente aplicando la ley. Hasta me animo a decir que si él está verificando o él observa o hace una evaluación de que está la ley y está el hecho, interpretó los dos elementos, pero cuando la ley vaya a ser aplicado al hecho, me va a generar una resolución injusta, ¿no es cierto?, que sería, digamos, la denominada laguna axiológica de Kelsen. El mismo ordenamiento jurídico le da otras herramientas, dice el legislador, para que pueda llegar a dar una solución más justa, más equitativa. Entonces, no va a tener pretexto el juez de decir, no, si yo aplico la ley, voy a tener una sentencia injusta. Pero bueno, como yo soy juez y de acuerdo al artículo 3 del Código Civil debo resolver, aplico. No, espéreme, amigo. Si usted está considerando que aplicando la ley tal cual está el hecho que usted tiene entre manos, le está generando a usted, o le va a generar el dictado de una sentencia injusta, tiene otras herramientas que puede conjugar con la ley. Una jurisprudencia, la doctrina, la costumbre jurídica, la aplicación analógica de la ley, la aplicación analógica a los hechos, iguales hechos son tratados de la misma manera. Todas esas cuestiones, digamos, usted tiene para poder generar o dictar una sentencia más justa. Entonces, ustedes vean cuál es el trabajo del juez, el trabajo intelectual enorme que tiene que hacer el juez para que la sentencia sea justa. Profe, Sí, es por eso que en el capítulo 1 del Código Civil y Comercial sí, están los tres artículos juntos: fuente y aplicación, interpretación y deber de resolver. exactamente. No están puestos, digamos, azarosamente. Le está diciendo, señor juez, tenga en cuenta estos tres artículos. O señores abogados, tengan en cuenta estos tres artículos. Bien, ¿Por qué? Porque si el juez viene y me dice, yo no puedo resolver este caso porque no hay una ley. Artículo 3 del Código Civil, señor juez, usted tiene que resolver. ¿Y cómo hago si no hay una ley? Tenés jurisprudencia, costumbre, doctrina, principio, tenés los derechos de la Constitución, todo eso lo tenés que conjugar, si no tenés las principales herramientas que es la ley, ¿entendés? Por eso vos fíjate que, o ustedes fíjense que ponen capítulo 1, derecho, te pone los tres artículos, y te lo separa capítulo 2 y ahí viene la ley.
y te dice que la ley, todo el sector. ¿Está entendido, chicos? Profe, lo que me ha hablado recién ha sido de la integridad, ¿verdad? Como propuesto del legislador. Exactamente. O sea, los Bien. legisladores saben que se pueden dar lagunas legales. Ellos no están de desacuerdo en eso. Porque hay situaciones, por la misma evolución de la sociedad, hay situaciones que me va a generar que una ley no pueda ser aplicada. Pero bueno, están las otras herramientas para dictar una sentencia acorde. No es que la única fuente formal es la ley y si la ley no lo regula, y bueno, no lo regulo o hago un dictamen fuera de la ley. No. O sea, existen otros elementos que el mismo ordenamiento y el mismo legislador, ¿no es cierto?, le ha entregado al juez para que puedan hacer las resoluciones, puedan dictar sentencias justas. Bueno, sigamos. Aparece en el programa, habla de la laguna de la ley. ¿Quién lee el concepto? Alchurrón y Buligi, del libro. Ya leo yo. Bueno, Dice, en la concepción de Alchurrón y Bulligin, un cierto caso constituye una laguna de un determinado sistema normativo cuando ese sistema no correlaciona el caso con alguna calificación normativa de determinada conducta. Eso bien, dice, bien. Eso dice nuestro autor. Ahí está el concepto de laguna del derecho. No laguna del derecho, perdón, laguna de la ley. Así será, laguna de la ley. ¿Ve? Está hablando de que un precepto normativo no lo contiene al caso. ¿No es cierto? Que al juez le toca hacer un análisis y dar una resolución. Entonces, ¿qué nos dice Bobbio? Bobbio nos dice que tomando en referencia ese concepto, vamos a hablar de lagunas subjetivas y lagunas objetivas. Hagan un cuadrito, chicos. Si no tienen ahí un cuaderno, un papel, un lápiz, consigan, me avisan y lo vamos a ir haciendo al cuadro. ¿Estamos? Bueno. está claro igual el libro, profe, ¿no? Sí, bueno, pero es como para que lo tengan a mano, cosa que cuando les toque estudiar este tema ya lo agarran en el cuadro y listo, digamos. Claro. Habla de dos tipos de lagunas. Pongan Bobbio, abran dos flechitas, laguna de carácter subjetiva y laguna de carácter objetivo. ¿Qué dice la laguna de carácter subjetiva? Le es imputable, la creación de esa laguna legal, le es imputable al legislador. O sea que es el legislador el que ha ocasionado este vacío legal. Dentro de lo que nosotros tenemos las lagunas objetivas, van a sacar dos flechas, lagunas voluntarias y lagunas involuntarias. Subjetiva es, profe, no objetiva. Subjetiva, claro, la primera. Usted dijo objetiva recién. No, subjetiva y objetiva. La subjetiva se divide en voluntarias e involuntarias. ¿Qué pasa con las lagunas voluntarias? Ahí dice que el legislador voluntariamente generó esa laguna, generó un vacío dentro de la ley. En donde ese vacío lo tiene que llenar el intérprete, o sea, el juez. Eso lo vemos en el derecho penal. Cuando dice, el que matare a otro se le dará de 8 a 25 años de prisión. El legislador voluntariamente dejó al arbitrio del juez, señor juez, decida usted cuántos años le va a dar. Yo le pongo un mínimo y un máximo. Yo no le digo el que matare a otro se le dará 10 años de prisión. No, yo le pongo un mínimo y un máximo. 8 y 25. Usted decida dentro de ese marco cuántos años le va a dar. ¿Qué va a hacer el juez? Analizará la situación, la gravedad de la situación, si existe, digamos, elementos que estén agravando la posición del denunciado o está atenuando la posición del denunciado y el juez decide. ¿Me entienden? Eso es la voluntaria. El legislador deja al árbitro del juez que él decida cuántos años le va a dar al denunciado en este caso, o al procesado en este caso. La involuntaria, ¿no es cierto?,
se da cuando el juez, el legislador, perdón, dicta la ley y creyó haber regulado todas las situaciones que esa ley, digamos, estaría mentando o estaría referenciando. Pero resulta que, por la misma calidad de que somos seres humanos y que nos podemos equivocar, ¿qué pasa? No entró todos los casos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener que hacer una interpretación el juez, ¿no es cierto? Y llevar, entramos en la interpretación extensiva, y todos aquellos casos que no fueron regulados por esta ley, involucrarlos y aplicarles, digamos, ese proceso, ese procedimiento. Entonces, una es voluntaria donde el tipo dice, yo voluntariamente no le digo al juez cuántos años le tiene que dar o no homicidio, que él lo decida. Y en la otra dice, no, si yo legislé la ley está perfecta porque cubre todas las posibles situaciones. Y el juez le dice, no, porque hay otras situaciones en donde se dan y deberían entrar en la ley y la ley, digamos, no lo dice. Entonces, involuntariamente. ¿Por qué? Porque se olvidó, porque no tuvo presente lo que los asesores le decían, cualquier motivo. Se olvidó de legislar. Involuntariamente se olvidó de legislar. Entonces, mediante una interpretación más extensiva, más contextualizada, más integral, se resuelven ese tipo de lagunas. Luego aparecen las lagunas objetivas. Dice acá, ¿no es cierto?, que es muy parecida, digamos, a la involuntaria. Tiene que ver con la evolución de la sociedad, pero ¿qué les quiero significar con esto? El legislador dicta una ley, ¿no es cierto?, clara, bien armada, con los casos, digamos, que regulando todos los casos posibles que él pueda haber imaginado. Pero la evolución de la sociedad, por eso tiene una conexidad con la involuntaria. Lo que significa acá es de que en la otra se olvidó de legislar. No lo hizo. Acá legisló todo lo que él conocía. Pero la sociedad evoluciona tan rápidamente que se empezaron a dar situaciones en donde la ley, digamos, está quedando para atrás, está quedando corto. No es que se haya equivocado involuntariamente el legislador, no, el legislador no había previsto que se den estas situaciones actuales. Entonces la ley, digamos, ya está quedando corto, ya hay que ver cómo lo solucionar. Y existen, ¿no es cierto?, lo que se llaman, este jurista nos presenta dos tipos de laguna. La laguna Prater-Legem, que está en el libro, y la laguna intra-legem. Cuando hablamos de la Prater-Legem, ¿no es cierto?, surge cuando la ley es muy particular. Está regulando situaciones muy puntuales, muy particulares, entonces es una ley tan corta que la evolución de la sociedad hizo que todos estos casos se tenga que sumar a esto otras situaciones, pero como la ley no lo dice, esas mismas situaciones quedan liberadas. Por eso dice Prater-Legem, o sea, la costumbre, ¿no es cierto? ¿Qué decía la costumbre Prater-Legem? La costumbre Prater-Legem dice, ¿no es cierto?, que es aquel hábito que sirve para completar a la ley. La ley no me dice esto, voy a la costumbre y la completa la ley. Bueno, pasa acá. Una ley muy particular no me puede legislar situaciones que deberían estar dentro de la ley, pero que no están. Porque el legislador, digamos, en su momento no conocía, no tenía, digamos, información de que esto en el futuro se iba a dar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos dictar otra ley que sea más extensiva y que los contenga a los casos que ya lo menciono, más los nuevos casos. ¿Entienden cómo funciona esta laguna Prater-Legem? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Está entendible, profe. O sea, para mí, de mi punto de vista. Y luego tenemos la laguna intra-legem. Eso, ¿no es cierto?, es cuando tenemos formulaciones excesivas, muy generales, ¿no es cierto?, en donde me generan ciertos vacíos. ¿Ah? Esas son a ver,
cuando se dictó la ley que les entregaba beneficios a los excombatientes de Malvinas. Bueno, decían, ¿no es cierto?, que eran excombatientes, los fulanitos de tal, de tal, de tal, que tenían estas características, que fueron, ¿no es cierto?, a pelear a las Malvinas dentro de tales parámetros, latitudes, y que se les tiene que dar beneficios. Bueno, y hablaba de los excombatientes que estuvieron en el Tao, o sea, son en el lugar de la acción, digamos, en las islas, pero no hablaba de las islas, hablaba de los que entraron en acción, los que estuvieron, digamos, accionaron en ese lugar. Bueno, pero había una incongruencia con la ley. ¿Por qué? Porque habla de excombatientes, pero todos son excombatientes. Los que fueron a las islas, los que estaban en el continente y estaban preparados para ir a la isla y pelear, todos eran. Entonces la ley era muy general, hablaban de excombatientes, pero luego hacía hincapié a los que fueron únicamente. Entonces, si vos me estás diciendo todos los excombatientes, pero después me decís que los que fueron a pelear, no todos van a tener beneficios. Y ahí es donde se comienza a los reclamos judiciales. O sea, hoy por hoy es necesario que la ley sea más genérica. ¿Me entienden? O sea, más genérica en el sentido de que aclare, no tanto más genérica, sino que aclare quiénes sí tienen beneficio y quiénes no tienen beneficio. O sea, que sea más específica. Exactamente. Es tan genérica que genera esa, ¿cómo se llama? Ese vacío, ¿no? Entonces es importante que sea más específica, que vaya más, centralice más a qué situaciones, señor legislador, usted quiere legislar. ¿Qué es lo que usted quiere legislar? Sea más específico. Eso es lo que le estamos diciendo. ¿Entienden? Y la resolución de esa situación, ¿no es cierto?, es que se formulen reglas o nuevas normas en donde les da esa especificación a la norma. La deja de hacer genérica para hacerla más específica. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que hemos visto el caso de la norma que dice no se permiten animales domésticos en el consorcio? Y aparecía la mujer con el tigre, pues no, pero esto no es un animal doméstico. Claro, ¿qué debió decir? No se permiten animales domésticos en el consorcio que generen, o no se permiten animales, sacarlo el doméstico, no se permiten animales que generen un riesgo a la salud, a la vida de los consorcistas, que generen molestia, etc. Entonces ella está generalizando, o está, mejor dicho, está particularizando a qué animales le va a caer. Entonces nadie puede venir a decir, no, bueno, tengo un mono. No, bueno, pero ahí dice animales que pueden ser dañinos para los consorcistas. El mono, un animal salvaje que puede ser riesgoso para el consorcio. Y de esa manera, ¿qué evitamos? Que el juez haga una interpretación extensiva, porque ya la ley ha especificado qué tipo de animales no tienen que estar en un consorcio. ¿Está entendido eso? Sí, profe. ¿Estamos? Sí, sí. Sí, profe, perdón, estaba escribiendo. Está bien, está bien. Bueno, perfecto. Sigamos entonces. Entramos ahora a lo que se llama procedimiento de integración. O sea, cómo el juez va a tener que apelar a otros elementos o, ¿no es cierto?, al mismo ordenamiento jurídico buscarle los elementos para dictar una sentencia o una resolución fundada. Y es así que aparecen dos tipos, lo que se llama la heterointegración y la autointegración. En la heterointegración, el juez, ¿no es cierto?, se sale, podríamos decir, de lo que es el ordenamiento jurídico. ¿Qué significa esto? El juez observa una situación que no puede resolver y analiza el ordenamiento jurídico y no encuentra una solución específica o no puede armar con las herramientas que tiene una solución específica. Una solución que a la postre sea justa y equitativa. Entonces él comienza a analizar otros elementos
fuera del ordenamiento jurídico. Ustedes imagínense la pirámide jurídica. El juez está inmerso en ese ordenamiento que genera, que presenta o nos presenta la pirámide jurídica. Entonces, el tipo empezó a analizar todo y no encuentró nada, ni jurisprudencia, ni doctrina, ni nada que pueda dar solución a este caso. Se sale de la pirámide y analiza el derecho natural, el derecho romano, el derecho comparado, buscando, justamente volvemos a ver, por ese principio de deber de resolver, buscando cumplir con ese principio, el juez empieza a analizar otros derechos. A ver, no tanto el derecho natural. Los jueces actualmente son muy poquitos los que apelan al derecho natural y les dan una resolución de esas características, o al derecho romano. ¿Por qué el derecho romano? Pues el derecho romano, digamos, es donde todas nuestras instituciones nacieron. Entonces, a ver, me voy a ir, es como que me voy al origen de todo. Y analizo ahí cómo los romanos plantearon determinadas situaciones. Y si encuentro una situación planteada por los romanos parecida a la que tengo entre manos, analizaré cómo lo trataban los romanos y le aplico ese tratamiento. O voy al derecho comparado. Me voy a analizar el derecho europeo, de la comunidad europea, el derecho de algún país nórdico, cómo Estados Unidos, lo que sea, cómo resuelven estas situaciones ellos. Porque, vuelvo a repetir, tengo que resolver todo lo que me llegue a mi jurisdicción, a mi competencia. Entonces, mi jurisdicción tiene que dar una respuesta, como dice la última parte del artículo 3, razonable, fundada. ¿Mm? Tiene que ser razonable, tiene que ser fundada. Razonable, ustedes saben, ¿no es cierto?, que, a ver, son ese de buscar el fin, ese procedimiento, digamos, de buscar, ¿no es cierto?, es razonable, dice, sí. ¿Por qué? Porque ha encontrado esto y ante la inexistencia de normas, de fuentes formales del derecho que puedan responder, listo, es razonable que vaya y busque en otro lado en donde sí encontró una resolución. Entonces, ese procedimiento, ese conjunto de pasos que sigue, lo hace razonable al fundamento. Luego hablamos, ¿no es cierto?, también de lo que es la autointegración. Y en la autointegración no se sale de la pirámide jurídica, sino busca adentro de la pirámide. Y así aparece el recurso de analogía y el recurso, ¿no es cierto?, de los principios generales del derecho. Hemos leído el artículo 2 del Código Civil, ¿no es cierto?, en donde habla de la interpretación. Y ustedes vean donde dice: la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta los principios jurídicos y los valores jurídicos, los valores que están consagrados en la Constitución o en una norma superior, o en la norma que está usando el juez para resolver. Ejemplo, el Código Civil. Pero los principios jurídicos, tiene que determinar, tiene que ver cuáles son los principios reinantes en el derecho civil argentino, y vamos a interpretar la ley de acuerdo a esos principios. Si cumple con la justicia, cumple, ¿no es cierto?, con el derecho a la celeridad de los procesos, si está violando alguno de esos principios, tengo que analizar eso, tomar en cuenta eso para interpretar una ley. ¿Entienden entonces cómo se constituye? Ahora vamos a ver bien vamos a ver bien en extenso, un análisis bien interno de lo que es la analogía y lo que son los principios generales del derecho. Nos quedemos con esa idea. La heterointegración, ¿a dónde va a buscar? Y la autointegración, ¿qué es lo que va a hacer el juez para resolver ese caso? ¿Está entendido ese tema? Sí, profe. Bueno. Pasemos a lo que es el procedimiento análogo o la analogía. ¿Quién lee el concepto? Está el primer párrafo cuando habla de analogía. Sí, dice: la analogía consiste en un procedimiento por el cual, cuando un caso no está previsto en la ley, se recurre, o sea, a uno similar que sí está regulado y se le aplica a aquel la regulación prevista para él.
Mira sea lo que que se está le diciendo. aplica. Procedimiento. O sea, es un proceso intelectual que hace el juez en analizar. Tengo un caso que no lo puedo resolver porque no tengo ningún elemento, herramienta para poder dar resolución. Bueno, entonces hago autointegración. Me voy a buscar si en el ordenamiento jurídico mío existe algún caso parecido, similar. Si lo encuentro, ¿qué hago? Lo analizo ese caso, cómo lo resolvieron, qué tuvieron en cuenta para resolver, qué principio jugó, qué ley aplicaron, porque es otra cosa. Me puede estar resolviendo el caso una ley que ya no existe. Entonces no le va a servir al juez eso. Va a tener que ir a buscar otro caso similar que tenga una ley vigente. Entonces, ¿qué va a pasar? Es un proceso. Y una vez que él observe, es similar, tiene casi las mismas características, y se aplicó esta ley o se siguió este razonamiento y llegó a una sentencia justa para mí, listo, le aplico el mismo procedimiento a este caso que no encuentro nada como para darle una solución. Eso es analogía. ¿Mm? Profesor, pregunta. Sí, Eh, diga. ¿Es muy parecido al concepto de jurisprudencia o nada que ver? Lo que pasa es que la jurisprudencia vos la vas a usar para fundar una solución que vos ya propusiste. No estás buscando la solución. Vos ya tenés una solución. Vos ya tenés una ley que regula este caso. Pero vos estás viendo que si la aplico tal cual, me quedo a mitad de camino, o si la aplico tal cual, puedo llegar a generar una sentencia injusta. Entonces, ¿qué hace el juez? Tiene la ley y recurre a la jurisprudencia para darle más fortaleza a su decisión. En el caso de la analogía, no tiene ninguna solución propuesta, porque no encuentra ningún elemento para regular el caso. Entonces va a ir a buscar un caso similar y cómo lo resolvieron. ¿Entendés? Recién ahí te puede aparecer la jurisprudencia. En el caso parecido, en el caso similar, en el proceso que se resolvió ese. Antes no, porque antes no encontró nada. Antes no tenía nada él. ¿Me entendés? ¿Cómo juega la jurisprudencia? La jurisprudencia va a entrar si ya tengo decidido, esta es la ley y aquí lo vamos a aplicar. Y de esta manera lo vamos a aplicar. Pero voy a necesitar de la jurisprudencia para que me fortalezca mi decisión. Le cierro todas las ventanas y las puertas para que me la apelen a la sentencia. Ok, perfecto, gracias. Bien, Profe, ¿qué pasa? habla, Enea. Exactamente, es un proceso, ahí dice, proceso que hace el juez buscando un caso ya resuelto para aplicarle esa resolución al caso que tiene entre manos y que no lo puede resolver. Pero la característica es que el caso este resuelto tiene que ser similar al que vos tenés en las manos. ¿Me entendés? Vos podés encontrar la jurisprudencia en la resolución del caso similar. Y le aplicás tal cual, la misma jurisprudencia, la misma ley, todo le aplicás. Profe, Vos podés llevar la misma forma en que resolvieron este caso, la podés aplicar al caso que vos tenés entre manos, y de pronto esa resolución te conecta a alguna jurisprudencia que vos encontraste, la metés a la jurisprudencia. Y a tu argumentación, exactamente. Y a la vez, ¿no es cierto? Hasta vos mismo podés generar jurisprudencia, porque has resuelto un caso que no tiene ley, que no existía jurisprudencia, ya la podés crear vos. Exactamente. Puede, si bien la jurisprudencia la crean las cámaras de apelación, en la Corte Suprema, pero también puede nacer de los tribunales inferiores. Es muy poco probable. Del 100%, ponele el 1%. Se toma como jurisprudencia las sanciones o las sentencias de los jueces de primera instancia. Pero no está negado, no se le niega a ellos la chance esa, ¿me entendés? profe, ¿Qué pasa? ¿Puede dar algún ejemplo de los casos, profe? eh,
A ver, lo que pasa es que es muy poco... A ver, ¿qué podemos hacer? A ver, ¿qué caso le podemos dar más o menos como que lo tengamos? Pasa que sería generar un caso, digamos, de manual como para que ustedes puedan entender la analogía, pero Profe, pero creo que hay que hacer una, o sea, tipo una aclaración acá porque, o sea, para que se le aplique, o sea, las consecuencias jurídicas del caso que sí está previsto regularmente en la ley, se le aplica, o sea, el que no está regulado, tiene, dice, o sea, tiene que tener una similitud relevante, claro, por que sea ejemplo, relevante. por O sea, ejemplo, separar los elementos relevantes y de lo irrelevante, de lo... supongamos, ¿no es cierto?, supongamos el hecho de la violación de la documentación, sigamos con el mismo ejemplo, la violación de la documentación de los documentos privados, de la correspondencia privada, perfecto, bien, eso es sancionable por el Código Penal, que es extensible a los correos electrónicos, a las redes sociales, perfecto. Pero aparece ¿qué supone el Código Penal con ese artículo? Supone que la persona que viola un correo electrónico lo hace con el fin de dañar al dueño del correo electrónico. ¿Ah? Esa es la finalidad que tiene ese artículo. No le está diciendo, señor, si vos entras al correo electrónico y no le genera ningún daño, no te vamos a hacer nada. No, ya la ley supone que el que viola un correo electrónico va a generar un daño. Lo genera o no, pero ya le está generando un daño. Aparece un hacker y el hacker se mete en el correo electrónico, digamos, para ver nada más. Es el accionar, digamos, él quiere, a ver, él te hackea la cuenta, pero no para estafarte, sino para decir yo soy picante, yo conozco de tecnología. Bueno, ¿cómo va a accionar la ley frente a eso? Porque se pone a ver, decir, a ver, en realidad, digamos, acá no violentó, ponele que no haya entrado al correo electrónico, pero haya entrado a alguna cuenta que vos tenés, una cuenta bancaria, no te sacó plata, pero invadió tu intimidad, que la cuenta bancaria es personal, invadió tu intimidad. Se le va a aplicar la misma sanción que a aquel que entró al correo electrónico, lo vio, lo leyó, le generó un daño. ¿Por qué? Porque lo mismo ha violentado, ¿no es cierto?, un derecho, el derecho a la intimidad. Lo tuyo, vos tenés derecho a tener una cuenta de Gmail, cuenta en las redes sociales, una cuenta bancaria. El que entre a ver qué es lo que tenés buena cuenta bancaria sin que te saque plata, ¿no es cierto?, se le aplicaría la misma situación, se le aplica la misma sanción, el mismo tratamiento que aquel, ¿no es cierto?, que violentó o entró a un correo electrónico sin permiso. Claro, porque está Entonces, invadiendo los datos personales de cada uno, digamos. exactamente. ¿Qué se está violando? Se estaría violando la intimidad. Porque de pronto dice, no, pero no hizo daño, perfecto, pero se le está violando la intimidad. A la intimidad se está violando. Entonces yo voy a proteger ese derecho tanto en los casos regulados, cuando se viola un correo electrónico, como aquel que entró a ver nada más, no hizo nada. También le voy a aplicar la misma. ¿Entiende cómo es el ejemplo? Obviamente, hoy el hacker, digamos, ya está regulado, pero es lo que se me vendría a la cabeza ahora. ¿Cómo sería el tratamiento de uno con respecto a otro? Es a los fines, digamos, de que se sigue protegiendo el derecho a la intimidad. Esa es la finalidad que tiene esa ley. ¿Entienden? O ese artículo del Código Penal. Ahora, lo que dijo el compañero es verdad. Ustedes para aplicar este proceso es necesario, ¿no es cierto?, que ustedes analicen el hecho que tienen en las manos y que no le encuentran solución con el hecho que ustedes eligieron, el cual sí está solucionado. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a hacer una comparación.
pero no solamente desde el punto de los elementos gruesos, digamos, sino tienen que hacer un análisis de todas las aristas que el caso ya regulado presenta para ver si es similar al caso que tengo en las manos y que no le encuentro solución. Si no hay similitudes, no le puedo aplicar la analogía. Capaz que es similar a que, bueno, en determinado elemento, sí hay una persona sujeto activo y un sujeto pasivo, hay un incumplimiento contractual, sí es parecido, pero resulta que ustedes siguen analizando y encuentran situaciones que no lo pueden aplicar a aquel caso. ¿Me entienden? Entonces, el juez tendrá que analizar, hacerle, digamos, escanear el caso resuelto y ver, ¿es parecido al que yo tengo que darle una solución y no encuentro nada para solucionarlo? Y en algunos casos va a decir, sí, es muy parecido. Entonces le aplicamos. Y en otro caso va a decir, no, mira, así, entradita del pueblo parecía igualito, pero yo me puse a analizar más en extenso y no son parecidos. Entonces no puedo aplicar. Tendré que ir a buscar otro caso en donde reúna esas condiciones de similitud. A eso llamo. Que sean similares. ¿Me entendés? Esa, digamos, sería la razón de lograr. Yo tengo que ir a buscar un caso regulado, sancionado, resuelto, pero tiene que tener mucha similitud con el que yo quiero solucionar. No ciertas aristas. Todas las aristas tienen que ser similares a este caso. Cada caso es diferente, pero el juez evaluará, ahí hace una axiología, evaluará qué tanto responde esta resolución al caso que yo tengo. Son iguales, sí, reúnen las mismas características y del 100% reúne un 90%. Listo, vamos con eso. Le demos con eso, ¿me entendés? Eso sería, digamos, ¿me entienden? Esa es la manera en que actúa o trabaja el juez. Cuando aplica la... Tiene que ser, hubiera sido mejor que no resuelva nada a que haya dictado la sentencia. ¿Entienden cómo funciona la analogía? Sí, profe. ¿Entienden entonces? ¿Hay alguna duda de esto? No, profe, o sea, de mi punto de vista está entendido. O sea que se cumpliría lo que nosotros hemos visto cuando Cosio hablaba de Mark Orwin, que era la justicia formal. ¿Qué decía la justicia formal? La justicia formal decía, a casos iguales, igual tratamiento. Es un principio, ¿no es cierto?, de lo que él llamó, ¿qué cosa? Llamó él. ¿Qué era eso? ¿Un principio de qué? De cláusula que no. Claro, pero ¿qué principio era? ¿Sobre qué hablaba? ¿Sobre qué hablaba? ¿Principio de qué era? De justicia, de No, universalidad. no era. ¿Principio de qué era? ¿De razonabilidad o de racionalidad? ¿De qué? De racionalidad. Es de racionalidad. Eso es el principio, digamos, que él habla. Principio de... Entonces aquí se aplicaría eso. A casos iguales, tratamiento igual. Bueno. Seguimos con el punto. Analogía y la interpretación extensiva. Aquí lo que a mí me interesa es la distinción entre una y otra. Porque ya saben lo que es la analogía, cómo es el procedimiento, y ya saben lo que es la interpretación extensiva. O sea, la interpretación extensiva es que la ley me dice esto y me regula estos casos, pero yo estudio, la analizo y veo que la ley, ¿no es cierto? A ver, hay más casos de los que la ley está regulando, en donde la ley tendría que participar. Entonces, vos le haces una interpretación extensiva. El ejemplo es del animal en el edificio. O sea, vos le haces, a ver, si bien el tigre no es un animal doméstico,
pero es un animal que genera un peligro. Entonces, vos le va a extender la interpretación, va a decir, cuando dice, no se permiten animales domésticos en el consorcio, no se está refiriendo únicamente al gato y al perro, sino también se hace extensivo a los animales que son un peligro o un riesgo a la vida de los consorcios. Entonces, vos ya le has hecho la extensión. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? O sea, la interpretación extensiva, ¿no es cierto?, es extender, escucha, extender las consecuencias de la ley a casos que no están incorporados o no están mentados en la ley. ¿Me entienden? Eso es. Extiendo. Tengo la ley que me dice el caso 1 y 2 nada más. Pero resulta que hay un 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casos que no están contemplados en esta ley, pero que necesitan ser regulados. Interpreto la ley y los aplico a esos casos. El caso del animal doméstico, el caso, por ejemplo, de lo que hablábamos, ya está regastado el ejemplo, pero vale, la violación de una cuenta de Gmail, de Hotmail, lo ha extendido al correo electrónico. No se queda con papeles privados, citas privadas, no. Los vamos a llevar también, aunque no lo diga, los vamos a llevar también con respecto a los correos electrónicos, a las redes sociales. Eso es extensivo. Vos tenés una ley y la interpretás y la aplicás, salir de los márgenes de la ley te permite y aplicas a otros casos que no lamentan la ley, que no la tienen, pero que hay una violación al derecho que esta ley está protegiendo. Cuando vos hablas de analogía, vos estás creando, ¿no es cierto?, una norma jurídica. Estás creando una norma jurídica. ¿Por qué? Porque cuando vos vayas a buscar un hecho resuelto ya y le apliques el mismo tratamiento de ese hecho al que a vos te toca resolver, vos vas a dictar una sentencia. Y esa sentencia es una norma jurídica individual, ya has creado una norma jurídica. En cambio, en el otro caso no estás creando, estás interpretando una ley, ¿no es cierto? Nada más. Y vas a aplicar luego una sanción. O capaz que no la vas a aplicar, no tenés para resolver, sino para interpretar una situación que les toca vivir al juego. Entonces, sea, de un profe, lado, sí, sí, o sea, diga, que en la analogía nosotros buscamos los casos, los simulamos, lo interpretamos con otro que ya existe para poder darle la solución. Y en la interpretación extensiva la creamos a la norma. no. En la analogía estás creando una norma. Ah, ok. Va a ser tu sentencia. Vos vas a dictar sentencia porque aplicás el mismo tratamiento que se le dio a un caso similar al que tenés, lo vas a aplicar a ese caso. Entonces vos ya creas una norma jurídica que es tu sentencia. Ah, bien. En cambio, eso sería analogía. En cambio, en la interpretación no creas nada. En la interpretación lo que vos haces es, lo extiendo. Los efectos de la ley lo extiendo a estas situaciones que la ley, si bien no lo nombra, pero que tiene mucho que ver con el derecho que se está violentando. ¿Me entendés? Entonces vos extiendo nada más las consecuencias. En el otro no. En el otro ya tengo, porque ojo, la analogía no va a ser solamente la aplicación tal cual de lo que se hizo en este caso, lo aplico al caso que yo tengo. No solamente eso, tiene que fundamentar esa situación en una jurisprudencia, puede hacer un derecho comparado, tiene que dar mucha fundamentación el juez por qué hizo una aplicación analógica. Entonces el juez está creando, porque cuando dicta la sentencia, crea una norma jurídica individual. Norma jurídica individual que se encuentra bien fundamentada. Y es por eso que se les permite la analogía. ¿Está entendido entonces? Sí. En la analogía creo derecho. En la interpretación extensiva no creo derecho. Solamente extiendo los efectos de la ley. ¿Estamos Y bueno, entonces? acá ahí también Bobbio hace una distinción del efecto, o sea, en razón del efecto ya de uno y otro. Eso no es importante, ¿verdad? ¿O sí? No, tal vez. Sí, también es importante. Por eso, Bien. eso es lo que es obvio. La diferencia entre una y otra. También habla, ¿no es cierto? Obviamente.
nos habla también de la aplicación de la analogía en el derecho penal. Bueno, no se lo daba este punto, que digamos, ya hemos puesto ejemplos de cómo actúa el derecho penal, pero bueno, se los traigo. En el derecho penal Claro, no o sea, se permite la analogía. En el derecho penal no se permite la analogía. En los otros derechos se puede permitir, pero se supone que no vamos a aplicar la analogía porque todo, digamos, vos lo podés resolver de otras maneras. Pero ¿por qué no en el derecho penal no lo podemos aplicar? Porque el derecho penal tiene la característica de que la ley determina qué actos son delitos. Hay un acto muy parecido al robo, muy parecido al robo, pero no termina siendo robo. No termina siendo un acto típicamente delictivo, en este caso del robo doloso, ¿no? Entonces no es robo. Por ende, no va a tener sanción. Puede tener quizá otra figura penal, pero robo no va a ser. Sucedía mucho con lo que se llama, ¿no es cierto?, el robo por hambre. O sea, la persona que tiene mucho hambre roba un pedazo de pan para comer, porque ya no da más del hambre. O lo que se llamó, ¿no es cierto?, el robo del hambre, o también lo que se lo denominó como no había violencia en la cosa, pasó de robo por hambre, que en su momento era designado así, pasó a ser un hurto famélico. Ya le dieron una categorización más linda, digamos, hurto famélico. Saco algo sin violencia en la cosa o en la persona para comer. Bueno, entonces, antes de que se regule ese hurto famélico, no podíamos decir, la persona que saca un pedazo de pan, tiene un pan entero para sacar, pero sacó la mitad nomás del pan para comer porque se está muriendo de hambre, no es un acto delictivo, porque no estaba regulado por la ley. No es un robo, porque el robo tiene otras características. ¿Me entienden? Entonces, no podemos aplicarle las características y el proceso del robo a esta persona, porque este acto que cometió esta persona no es un delito. La ley penal no lo configura como delito. Luego apareció ya regulado el hurto famélico, bueno, no va preso, pero se le pone algunas medidas de seguridad que cumplen las personas que robó por hambre. ¿Entienden qué es lo que pasa con el derecho penal? ¿Cómo es el juego sí, del sí. derecho penal a esta figura o a este proceso que es la analogía? Lo mismo pasaba con respecto a la aplicación de la ley, la aplicación retroactiva de la ley, ¿me entienden? O sea, el juez penal puede aplicar una ley, a ver, no la aplicación retroactiva de la ley, sino aplicar una ley, digamos, que dejó de tener vigencia, o que había una ley vigente desde cuando se inició el proceso y a la mitad del proceso penal apareció otra ley, ¿no es cierto?, más que complica más la situación del reo. Él puede aplicar la ley anterior, si es más benigna que la ley actual, ¿me entienden? Esa posibilidad también se da en el derecho penal. En el cambio, en el derecho civil, obviamente, la ley posterior deja sin efecto la anterior y se aplica la ley posterior. En el derecho penal se le da, digamos, ¿por qué no digo retroactividad? Porque la nueva ley no está yendo para atrás, sino estoy aplicando una ley anterior que quedó sin vigencia porque apareció una nueva ley. Pero aquella ley protegía más derechos al reo que esta nueva. Es más benigna. Le aplico esa. Se le permite al juez eso. Bueno. Sigamos. ¿Está entendido, no? Bien. Luego aparece el tema, dentro de lo que es analogía, la analogía legis y la analogía iuris. Ni más ni menos. Analogía legis es lo que nosotros acabamos de ver. Recurre un caso análogo para aplicarle la ley o el tratamiento que se le dio a ese caso a los fines de dar una solución. Eso sería, digamos, la analogía iuris. Perdón, la analogía legis. Aplico a este caso que ya está resuelto, se le aplica una ley determinada, bueno, es muy similar, es muy parecido, sí, le aplico esa ley, ese tratamiento al caso que yo tengo. La misma ley.
Luego viene la analogía iuris. ¿Esto cómo se da? ¿O cómo sería el procedimiento? El procedimiento, digamos, ya tiene que ver con la aplicación de los principios generales del derecho. Aquel sujeto lo que va a hacer, ¿no es cierto?, es, digamos, recurre, digamos, o va a apelar ya no a los casos. A ver, ¿cómo le explico? ¿Cómo se resolvió este caso? Que es muy parecido al que yo tengo entre manos, aplicando los principios generales del derecho, porque tampoco había una ley, porque tampoco había jurisprudencia. Listo. Entonces yo voy a apelar a los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho están por encima de las normas generales. Son los que informan la creación de las normas generales. Entonces, voy a hacer la misma aplicación. Eso es lo que sería, ¿no es cierto?, la analogía iuris. Ya no están aplicando una ley específica, sino están aplicando todo el derecho. Y todo el derecho está consagrado en los principios generales del derecho. Mismo caso resuelto por los principios generales del derecho, le aplico a este mismo caso, al caso que no puedo resolver, los principios generales. ¿Entienden entonces? Uno es aplico la ley y el otro es aplico los principios generales del derecho. ¿Está entendido? Sí. Sí. Por supuesto, porque los principios generales no solo los vas a encontrar en la Constitución Nacional, sino ya empiezan a jugar también los tratados con potencia extranjera que tienen, ¿no es cierto?, que tienen raigambre constitucional, o sea, que forman parte de ese bloque constitucional. Por ejemplo, Claro. el interés supremo del niño, que es un principio general que ilumina, digamos, al derecho de familia, no está en la Constitución, pero sí está consagrado en los derechos, ¿no es cierto?, del niño, niña, adolescente, que están involucrados en los tratados con las potencias extranjeras. Sí aparece, de ahí aparece ese principio general. Y es un principio que hoy lo aplican los jueces de familia. Lo tienen en cuenta mucho los jueces de familia. Y ese principio no nació en la Constitución, pero sí está ¿dónde? En los principios, en los tratados con las potencias extranjeras. Ahí está. Entonces, juegan acá la construcción de los principios, el descubrimiento, dónde están ubicados, juegan los dos elementos, Constitución Nacional y los tratados con potencia extranjera. Como también van a ir naciendo principios propios del derecho civil, pero tienen mucha vinculación y mucha relación con la Constitución y con los tratados. Está bien la observación eso que hace el compañero. Profe, Bueno, diga. sabe que yo estuve leyendo esto y hace falta, o sea, nombrar todos los principios que hay, o solo algunos nomás, porque hay un montón de principios y, Sí, aquí ¿no? te habla de igual la ley, principio de reserva. No, eso es, digamos, a modo ejemplificativo, es para que ustedes puedan saber qué son los principios, a dónde están, dónde los encuentran. ¿Mm? La Constitución Nacional, por ejemplo, obviamente habla de la igualdad de la ley en el artículo 16. Ya tenés un principio general. O sea, todos somos iguales ante la ley y la única forma de aplicar de manera discriminatoria, le pongamos, es cuando tiene que ver con el empleo, tiene que ver con el pago de los impuestos, eso, digamos. Pero todos somos iguales ante la ley. A todos nos aplica de la misma manera la ley. O, por ejemplo, el principio de reserva, se lo leo, la acción privada de los hombres, que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, está solo reservada a Dios, exenta de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella prohíbe. Reserva. A ver, yo reservo, ¿no es cierto?, mi accionar. Si yo hago algo que no está prohibido por la ley, no me pueden aplicar la ley. El pensamiento que yo tenga, políticamente hablando, a mí me tienen que permitir, a mí me tienen que respetar, no me pueden sancionar porque yo soy un fascista, porque yo amo a Hitler. No,
Vos pensás así, listo. Mientras que no me perjudique a mí, pensá como quieras. Haz lo que quieras. A esto falta, a este principio de reserva falta, ¿cuándo? Cuando se corren a trabajadores que tienen una ideología política determinada, que piensan de una manera determinada desde el punto de vista humano, que tienen una concepción de los vínculos humanos muy determinado. Se los corre, ¿por qué? Porque generalmente no, porque es un violento en potencia. Ejerce violencia de género, ¿no? Bueno, pero está probado que le pegaba a los hijos, le pegaba a la mujer o le hizo algo. No, no, pero bueno, él habla, dice que él es macho y manda en la casa. No, eso no, o sea, no lo podés correr por eso. Ni tampoco lo podés correr porque no sos vos quien tiene que responsabilizar. Lo vas a correr, si hay una denuncia penal, va preso, listo, ya está. Queda cesanteado del trabajo, pero si no, no. ¿Me entienden cómo funciona ese principio de reserva? La libertad de que ustedes puedan pensar siempre y cuando no afecten nada de su obrar al derecho del otro. Entonces la ley no entra, queda reservada a Dios, dice. El pensamiento que yo tengo, las intenciones que yo tenga, pero no hago nada, todo eso queda reservado a Dios, en el fuero interno. Eso se llama el fuero interno. Bueno, ¿qué nos dice, no es cierto, Miguel Reales con respecto a los principios generales del derecho? ¿Quién lo lee? Es el segundo párrafo de, dice los principios generales del derecho. Miguel Miguel, Reale ¿qué señala que dice? se trata de enunciaciones de valor genérico que condicionan y orientan la comprensión del ordenamiento jurídico, tanto para su aplicación e integración como para la elaboración de nuevas normas. Ustedes ven, enunciados que van a orientar la comprensión, la interpretación, la comprensión del ordenamiento jurídico. O sea, cómo yo voy a interpretar este ordenamiento jurídico y lo voy a aplicar en el dictado de sentencia, en la creación de una norma particular, en la creación de una norma general. Entonces, son enunciados. El que acabamos de hablar, igualdad de la ley, el principio de reserva, todo eso son enunciados que me permiten a mí cómo tengo que interpretar la ley, cómo tengo que interpretar el ordenamiento jurídico, todas las leyes. Por eso es importante que cuando ustedes sean abogados, siempre tengan en cuenta la presencia de los principios generales del derecho. Si viene una persona, ¿no es cierto?, monotributista, clase A, por ejemplo, y él viene y dice, a mí me han discriminado en el banco porque no me quieren dar de préstamo 5 millones de dólares porque dicen que yo soy monotributista clase A. Ajá. O sea que vos querés que yo haga una denuncia como abogado, haga una denuncia a tu nombre en el INADI. Creo que ya no existe el INADI. Bueno, supongamos que existe. Por discriminación en el banco. Ajá, bien. ¿Qué categoría son? Categoría A. Bien. ¿Qué dice la resolución de los bancos? ¿Qué préstamo le tienen que dar al monotributista categoría A? ¿Hasta cuánto le pueden prestar? No, bueno, dice hasta 1 millón de pesos. Ajá, bien. Entonces vos pretendes pedir 5 millones de dólares con tu categoría A, cuando la ley te está diciendo que a todos los monotributistas en la categoría A, lo máximo que se le puede prestar es 1 millón de pesos. ¿Dónde está la desigualdad de la ley? Sí, porque yo tengo derecho. ¿Tenés derecho? Sí, de pedir. Pero todas esas leyes están generadas, todas esas leyes están generadas de acuerdo a la capacidad económica que vos tienes. Vos podés pagar un préstamo de 5 millones de dólares siendo un monotributista A que gana por mes 500.000 pesos por tu actividad privada, no va a poder pagar. Por eso es que no te dan. Entonces ahí está la aplicación igualitaria de la ley. ¿Todos los monotributistas clase A pueden pedir un préstamo? Sí pueden pedir un préstamo. ¿Al banco? Sí pueden pedir, pero ¿hasta cuándo? Hasta 1 millón de pesos. Por la característica patrimonial, por el ingreso que tiene el monotributista, tiene que ser una plata a la que él pueda responder. Entonces, ¿me entienden? Aplico la ley teniendo en consideración las condiciones de esta persona que me viene a mí a pedir. ¿Qué pregunta quería O hacer, sea, señorita?
No, no, era eso, que digamos que, o sea, existe una norma, digamos que se presta como dice usted, de 1.000.000 de pesos, pero hablamos Sí. en pesos, lo que él está pidiendo es en dólares, Claro. ¿no es cierto? Es la Bueno, capacidad de poder pagar el préstamo. No te van a claro, dar, por ser monotributista, clase A, no te van a dar ese préstamo porque no tenés capacidad material de poder pagar. El claro, banco te no, tiene que dar la posibilidad que vos puedas pagar también. Por eso es que te dice hasta acá puedes pedir prestado porque consideramos que vos podés pagar la cuota. Más no. Bueno, es así. claro, ok. ¿Qué me O, ibas a o sea, decir? o sea, por ejemplo, si la persona ya gana un poco más de eso, 500.000, ponele 1 millón o 2 millones, ahí sí puedes sacar un préstamo ya de 5 millones y eso. O sea, como te he No. aplicado, ¿Qué o categoría cómo vos es. estés? A vos, por ejemplo, la categoría A te dice, vos tenés que facturar anualmente hasta 1.000.000 de pesos. Perfecto, pero vos resulta que vos facturás 5 millones de pesos. Ya no vas a, ya el mismo Arca, que antes era la FIA, ahora Arca, mismo ellos te van a decir, a ver, este categoría A y está facturando, porque te muestra la factura, 5 millones de pesos, cuando tendría que estar facturando por año 1.000.000 de pesos. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a subir 2 categorías más. Entonces, vos vas a poder pedir un préstamo conforme a la categoría en que vos estás. Supongamos que Ah, la categoría hasta 1.000.000 de pesos nomás vos podías pedir. Te han subido de categoría, te llevó a poner a la categoría C. Ahí ya podés pedir 1.000.000 de dólares. Bueno, hasta ahí vos vas a poder pedir. o sea, depende, o sea, De eso depende. Porque va o sea, subiendo de categoría. depende, o sea, de cuánto vos ganas al año, o sea, de cuánto ganas Exacto, al año. Ah, exacto. Ellos yo hacen la pensaba que, ecuación. ah, No, no, ellos hacen la ecuación y dicen, bueno, hasta acá le podemos prestar. Que ya está estipulado por ley. claro, La ley, digamos, monotributo, ya estipula cuáles son los montos de préstamo, cuánto tiene que regular, tiene que facturar el que está en la A, en la B, en la C, en la D, ya está tabulado eso. Y de acuerdo a esa claro. tabulación, se dicta una ley sobre los bancos y los préstamos que tienen que dar los bancos. A eso se refiere. ¿Qué característica tiene? Una de las características, uno de los aspectos, digamos, eh, que nos muestra los principios generales del derecho, lo mira, vean ustedes Díaz Couselo. Esta persona nos dice que el primer aspecto, la primera importancia que tienen los principios generales del derecho es que ahí se apoya todo el ordenamiento jurídico. O sea, ustedes tienen en la Constitución y en los tratados con potencias extranjeras, tienen ustedes todos los principios generales del derecho. Y esos principios generales del derecho son los que van a informar, se van a ir presentando cada vez que se vaya formando las diferentes normas, general, particular, individual. Entonces, la base del ordenamiento jurídico sería la Constitución y los tratados. Pero sobre esa base, ¿quiénes aparecen? Los principios generales del derecho. Entonces, todo el ordenamiento jurídico se va a ver sostenido, legitimado, informado por los principios generales del derecho. Por eso yo les digo a ustedes, cuando ustedes tengan que resolver una situación en donde tienen alguna duda de la ley, la han leído la ley, la han interpretado, pero ustedes dudan, apelan a la Constitución, apelan a los principios generales. Entonces, bajo esa resolución, bajo esos elementos, esas herramientas, ustedes pueden ir resolviendo situaciones, relacionando eso con otra ley, relacionando eso con una jurisprudencia, relacionando eso con, a ver, la resolución de un caso similar, todo eso, ¿entienden? Esa es la función del principio general del derecho. Primero, ser la base del ordenamiento jurídico. Primero. Y luego también sirve, ¿no es cierto?, para dar respuestas a situaciones que se empiezan a dar y que la ley no alcanzó a regular o que no existe una regulación completa de la ley. ¿Mm? O sea, también va a usar los principios generales para dar respuesta. Aparecen, ¿no es cierto?, por ejemplo, acá les ponen el derecho a la vida. Y antes se protegía únicamente, digamos, la vida que se generaba cuando se fecundaba el espermatozoide con el óvulo en el vientre materno. Estaba protegida esa vida. Pero de pronto se empezaron a dar
fecundación del óvulo con el óvulo, el espermatozoide con el óvulo, en probetas. Y teníamos que proteger eso. ¿Y cómo lo protegíamos? Si eso no está en el vientre, dice la ley, dice en el vientre materno, no dice en un recipiente de vidrio. Se aplica el principio general de derecho en la protección a la vida. Vida hay tanto en el vientre materno como en ese recipiente de vidrio. Entonces le da una protección a eso. ¿Me entienden? Sí. ¿Cómo uso el principio general del derecho? La aplicación, en el ejemplo que yo le di hace rato, la aplicación, digamos, de la igualdad ante la ley. El principio de reserva también. A ver, la persona es, ¿cómo se llama? La persona es peligrosa por lo que piensa. Algo por lo que piensa. Aplico el principio de reserva. Lo voy a sancionar a este empleador que lo corrió al empleado porque era medio revolucionario su pensamiento, pero no hacía nada el vago. Decía, nomás expresaba su pensamiento, pero no decía, no hacía nada. Y lo corre. ¿Por qué lo corrió? No, porque era peligroso. Y bueno, ahí entra en conflicto, digamos, las causales de despido. ¿Cómo lo resuelvo? Me voy al principio general del principio de reserva y digo, señor, usted ha corrido a una persona porque tenía un pensamiento revolucionario, pero nunca hizo nada a la persona, nunca accionó. Y el derecho necesita que el sujeto no le interesa mucho que piense, sino que accione, que haga algo. Te quemó la fábrica, te ha matado los funcionarios de la fábrica, ha tomado como rehén a sus compañeros, te ha saboteado la producción. No, no ha hecho nada de eso. Entonces, ¿por qué lo corres? Porque piensa diferente a vos. Y no. Yo me voy al principio general consagrado en la Constitución, el principio de reserva, y sobre eso el juez resuelve. ¿Me entienden entonces cómo funciona? Primero, como base del ordenamiento jurídico, ustedes saben, el ordenamiento jurídico, todas las leyes creadas, y también para dar resolución a nuevas situaciones en donde no voy a encontrar leyes, no voy a encontrar jurisprudencia, o por ahí hay una jurisprudencia pero medio floja en papel, entonces voy al principio general. ¿Y qué dicen los principios generales? Y aplico mi resolución fundando en los principios generales. No le van a ir ahí, porque eso está consagrado en la Constitución Nacional que está arriba de la cúspide de la pirámide jurídica. ¿Quién ha levantado la mano? Yo, profe, tenía una duda, pero yo tenía una duda, pero ya está. Ya justo me la ha sacado ahí y por eso le saca. Bien. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con la aplicación en el derecho penal. La aplicación de la ley penal más benigna. Ese es un principio general. La ley penal más benigna. Y es el ejemplo que yo lo cité anteriormente. Que se le cuestione al juez, señor juez, ¿por qué usted aplica la ley que dejó de estar vigente el mes pasado y no aplicó la ley actual? Porque la ley que dejó de estar vigente el año pasado era más benigna que la ley actual. En aquella ley, por robar un pedazo de pan, le estaban dando trabajos sociales, tenía que ir a cortar el césped en una escuela. Pero resulta que ahora aparece una nueva ley en donde por haber robado un pedazo de pan va preso 5 años. ¿Cuándo va a aplicar? ¿Mm? Si el juez está informado por el principio de que no lo quiero dentro de la cárcel a una persona que robó por hambre, porque la cárcel va a ser el primario, el secundario, la universidad y el doctorado de aprender cosas malas. Mientras menos gente yo tenga en la cárcel por ese tipo de accionar, mucho mejor. Voy a tener una mejor sociedad. Entonces no tengo por qué mandarlo preso 5 años a esta persona que robó porque tenía hambre. Le aplico la ley anterior. Usted va durante un mes, una vez por semana, va a ir y va a cortar el césped en tal escuela. O va a ayudar en el comedor de esa escuela.
o va a trabajar para quien usted le robó, y la mitad de su trabajo, ¿no es cierto? Por 5 días, esa mitad, esa plata que le tiene que pagar, la mitad de esa plata es para el dueño de la panadería en donde usted sacó ese pedazo de pan. A ver, a lo que yo voy es, comienza a aplicarse ese principio de la ley más benigna, que es un principio Profe, general del derecho que lo informa ¿y, al derecho penal. Sí, y qué significa benigna? es la ley más buena, digamos, entre Yo edad. pensaba que era mala. O sea, yo pensaba que era así No, como tipo maligna y eso, así. es que justamente, maligna por un lado, benigna por el otro. Ah, Sí, es no, que eso no habla me ha nada hecho de eso. confundir. La contradicción a lo maligno es lo benigno. ¿Ya? Claro, no, Causa yo me gracia, confundí. Sí, causa gracia, porque hay muchos que tienen el nombre benigno y son terribles HP. Bueno, digamos, no condicen con su forma de ser, pero bueno, ya está. Bueno, O sea, ahí el juez donde hace una evaluación, digamos, del ¿cómo? comportamiento. Ahí es donde el juez hace una evaluación, digamos, de acuerdo a una ley anterior, a una ley Exacto, que está presente ahora, en cuál de las dos va a aplicarla, digamos. exactamente. Ah, Por bien, eso esta bolilla se llama integración, porque él tiene que resolver y tiene que fundamentar su resolución. bien. Y uno de los elementos que le sirve a él para dar y para integrar el derecho, para integrar su resolución, para darle fundamentación a lo que resolvió, es apelar a los principios generales del derecho, Ok, profe. como Gracias. también puede apelar al proceso de analogía. ¿Me entienden? O sea, todo tiene que ver con, todo parte del artículo 3 del Código Civil, el deber de resolver. Entonces, ¿él cómo debe resolver? Y aparecen las diferentes herramientas. Aplicar la ley primero, no encuentro una ley, bueno, voy a buscar la jurisprudencia, no encuentro jurisprudencia, bueno, voy a ver la doctrina, no hay ningún abogado que haya escrito, bueno, voy a ver los valores. Sí, encuentro algo, pero no me resuelve completamente. Entonces ya aparece, levanta la mano la analogía, me puede aplicar a mí, levanta la mano los principios, digo, o si no, aplícame a mí, yo te doy mayor campo de acción, la analogía únicamente, a ver, tenés que buscar un caso parecido con todas las características para, si no encuentra, bueno, te va al principio, ¿me entienden? Todas las herramientas que se le presenta al juez para que resuelva y que la resolución sea justa. Eso es el objetivo, digamos, de esta bolilla. Bueno, acá terminamos, chicos. La bolilla 13 también va a ir en el parcial completa, esa estudiada ustedes. no, profe, sí, la 13 te he dicho que no iba. Miércoles. Ahí nomás saltado, ¿no? Me ha hecho asustar. Miércoles, cuando tienen lo menos sea para estudiar, mucho mejor para ustedes. Y así también le va a ir. Consejo que le doy. Consejo que le Ya la doy. tengo estudiada, después fue la valía de 13, yo tranquilo. Consejo que le doy. Eh, a ver, traten siempre de estudiar todo. Por más que es muy poco probable de que a mí me tomen esto, no me tomen, lean toda la materia. Va a haber materia en donde le van a decir, a ver, la bolilla 8, 9, 10 y 12 van completas, no voy a sacar ningún tema. Es más, como no hay tiempo, yo voy a dar 3 bolillas nada más y el resto la tienen que leer ustedes, interpretarla ustedes, muchas cuestiones. Lean todo, siempre estudien todo, no solamente leer, sino estudiar, porque ustedes no saben, o los que, a ver, los que van a rendir libre alguna materia, tienen que leer todo, estudiar todo. No, ustedes, ahí no va a haber, en los libros no hay un changüín de decir, vamos, bueno, a ver, le vamos a dejar pasar, no. La idea del que rinde libre es porque no estudió en los parciales o porque nunca la cursó la materia. Entonces ya van corriendo desde atrás los que van a rendir libre alguna materia. Que es incomprobable todo eso, pero bueno, los profesores, digamos, consideran eso. Yo no considero en el libre eso, porque el libre puede haber ido a clase
y decide tomar clase para que pueda rendir libre, entenderla la materia. Fue a clase, no es alumno regular, no rinde los parciales, pero sí estuvo yendo a clase. Entonces, yo lo tomaría, digamos, como un alumno regular. O los que quedaron libres, por ejemplo, no es que no sepan. Han estudiado, han leído, estaban nerviosos y lo tuvimos que desaprobar y nada más. Pero bueno, consejo, lean todo y traten de ir relacionando un tema con otro. Estas bolillas se vinculan una con la otra. No estudien salteado. Voy a ver la bolilla 8 y voy a pasar a la 10, no. Vayan agarrando, vayan conectando una con otra. Esta parte del segundo parcial es lo que más se conecta una bolilla con otra. Lo que más ustedes encuentran la relación. Entonces, van a estar viendo la bolilla 12, que tiene íntima vinculación con la bolilla 11. ¿Qué dice la bolilla 11? Interpretación de las normas jurídicas. ¿Y qué dice la bolilla 12? Integración del derecho. O sea, tengo que interpretar la norma, tengo que interpretar el hecho. Y si no encuentro una norma que lo vincule o que me regule el hecho, me tengo que ir a otros elementos y estoy integrando derecho. Porque yo voy a encontrar una jurisprudencia y la tengo que interpretar a la jurisprudencia, no aplicarla tal cual. Tengo que leerla, interpretarla y ver si me resuelve el caso. Y si no me resuelve el caso, me voy y buscaré una doctrina. Y capaz que el autor, ningún autor, y bueno, y voy a tener que ir ahí ya a la analogía. Es como que ustedes van probando cosas, van probando, a los fines de lograr ¿qué? Una resolución justa. Con los principios generales no les van a hallar. Pero ¿qué carece el principio general? De particularidad. ¿Ustedes pueden resolver un caso con los principios generales fundado ahí? Sí. Pero tiene ese fundamento, tiene que tener mayor solidez. Entonces van a tener que conectar con alguna jurisprudencia que sí aparezca y que los ayude a ustedes a fortalecer esa resolución. Pero es necesario entonces, ¿qué cosa? Ahí tienen que leer mucho y tienen que analizar muchas cosas, porque no está la ley solita que le dice, no, aplícame a mí que yo te lo resuelvo. No, tienes que ir. Y ahí está el entrenamiento que ustedes tienen en la facultad de leer muchas cosas, estudiar muchas cosas. Cuando ya tengan el estudio, ya no van a tener el problema este de decir, yo no sé estudiar, yo no sé aplicar el código, no me han enseñado cómo tengo que relacionar, no. Si le enseñamos nosotros a relacionar, a usar el código aquí, es un poquito artículo, pero cuando ustedes avancen en la carrera van a ver un montón de artículos y tienen que saber relacionar y saber vincular una cosa con la otra. Es recomendación nada más que yo les doy. Yo lo entendí cuando ya era profesional. Como estudiante, digamos, no lo quise entender. A ver, sí me lo recomendaban, pero no le daba bola. No les digo que me den bolilla, hagan lo que quieran, pero es una recomendación como una persona, digamos, que no tuvo en cuenta eso. Y que después les costó. A ver, ahora ya uno ya está en el camino, ya está encaminado, pero al principio, si no tienen en cuenta que tienen que leer todo, que tienen que estudiar, que tienen que investigar otras cosas, no se queden con simple código, tienen que ir a los libros. Por eso están los libros. Para mí sería muy fácil aplicar la ley del contrato de trabajo y listo, ¿no? Para eso hay autores que han estudiado eso. Entonces yo los agarro a ellos y no solamente aplico la ley, sino también voy a la doctrina. Y voy a la jurisprudencia, busco elementos donde mi pedido esté bien paradito. Lo mismo hacen los jueces. Bueno, chicos, repasemos entonces cuáles son los temas que no van a ir, así ya queda clarito y ya ustedes pueden estudiar. De la bolilla 8, lo que sería sistema romanístico, common law, las convenciones colectivas de trabajo, el negocio jurídico, la ubicación de la doctrina en la creación del derecho, eso no va en el parcial. Bolilla 9. Nuevos sujetos de derecho, derecho animal, la naturaleza como sujeto de derecho, el caso de las constituciones de países andinos, eso no va en el parcial. Todo el resto va. Bolilla 10 va completa. Disculpe, profe. Sí. Bolilla, en la bolilla 9.3, usted dijo que igualdad según el derecho argentino tampoco va. A ver, espera. Sí, tenés razón. ¿Dónde está? Ahí está.
Eso tampoco. Igualdad según el derecho argentino tampoco eso no va. A ver, eso lo acabamos de ver, la igualdad ante la ley, pero bueno, eso no va. Pero después, derecho subjetivo, clasificación, derecho subjetivo privado, público, todo eso va. La unidad número 10, toda. La unidad número 11, todo menos. Criterio de interpretación, escuela del exégesis, escuela histórica, jurisprudencia, de conceptos, escuela de la jurisprudencia del interés, Kelsen, Cosio, la doctrina de la respuesta correcta de Working. Eso no va a ir. Y también saquen la interpretación constitucional y la cuestión de derecho argentino. Eso tampoco va a ir. O sea que lo único de la bolilla 11, lo que sí va es interpretación de la norma jurídica, concepto, autores de la interpretación, interpretación legislativa, doctrinaria, judicial, los diferentes resultados de la interpretación, la intención subjetiva del legislador o el sentido lógico objetivo de la norma. Es lo único que va. ¿Estamos? Todo el resto no va de la bolilla. La bolilla 12, lo que no va a ir es la caracterización desde las posiciones y un naturalista positivista, la cuestión del derecho argentino, materia civil, penal, principio de legalidad. Eso no va a ir, pero todo el resto va. Bueno. ¿Hay alguna duda del tema este que hemos visto? No, profe, yo. Bueno. Yo, El sistema va a ser lo mismo que hemos rendido nosotros la última vez. Van a ser 10 preguntas, ¿no es cierto? En principio van a ser 10 preguntas. Va a haber verdadero o falso, va a haber múltiple opción y también va a haber verdadero o falso justificado. cada uno vale un punto, ¿verdad, profe? Cada uno va a valer un punto. Tienen que Bien. sacar, obviamente, 6 preguntas bien, están aprobadas. Y ya quedarían liberados de esta materia. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tenía una duda, pero sobre un tema anterior, que yo le quería hacer, o sea, al último de la clase, Sí, ¿de que es cuál? sobre el papel de la costumbre jurídica en las principales ramas del derecho, que esa es la única duda que tengo nomás, o sea, ¿Qué duda de tenés? los temas. ¿Sobre qué? A No ver. le entiendo, o sea, no me quedó claro, o sea, el papel, por ejemplo, en el derecho constitucional, en el derecho civil, en el comercial, en el internacional, en materia penal, o sea, como que no, lo leo y como que no lo puedo entender bien a esa parte. A ver, bueno, pero dame, digamos, ¿qué es lo que no entiende? Por ejemplo, a ver, la costumbre en el derecho penal. En la constitucional, que dice los usos, interpretaciones y formas de aplicación que las autoridades políticas asignan a las normas constitucionales producen costumbres que se utilizan para resignificarlas, llenar vacíos o abandonar su aplicación. Un caso muy notorio de este último supuesto, en el que se ha enervado una disposición constitucional, es la exigencia entre los requisitos para ser senador. O sea, ese ejemplo tampoco lo entiendo. Es la exigencia entre los requisitos para ser senador, o sea, de disfrutar una renta anual de 2.000 pesos fuertes o de una entrada equivalente. Lo que Artículo te está 55 de la Constitución Nacional. ¿Qué significa enervar una ley? La misma costumbre la deja Sacarle, sin. Vos fíjate, el ejemplo que pone para ser senador tiene que tener un sueldo, un ingreso anual de tanta cantidad de plata. Bueno, la costumbre jurídica, la costumbre ha hecho que no se tenga en cuenta eso. ¿Ves? Han enervado esa parte del requisito. Que para que yo sea senador tengo que tener una cierta cantidad de plata o ingreso, una cierta cantidad de plata. Entonces, ¿cómo ha generado la costumbre ahí? La costumbre ha dejado sin efecto eso. Ya no se exige para ser senador esa condición. Se puede exigir otra, pero esa ya no es condición para que vos puedas ser senador. ¿Sos un pelagato? ¿Querés ser senador? Sí, sos senador, puede serlo. No es una exigencia. ¿Quién generó eso? De que cualquiera pueda ser senador sin tener en cuenta el ingreso de plata, la costumbre. Esa es la función de la costumbre dentro del punto de vista constitucional. La costumbre a nivel comercial era la principal fuente, porque el derecho comercial se alimentó y se sigue alimentando de la costumbre jurídica.
el comportamiento de un buen hombre de negocio, el pago de los remitos a los 10 días de entregada la mercadería, o el pago contra boleta, que se llama, está permitido eso. O sea, yo te entrego la mercadería hoy, vos me pedís la mercadería, la nueva mercadería, bueno, yo cuando te la vaya a dejar la segunda mercadería, me tenés que pagar la primera. Todo ese juego comercial está permitido. Pero, O sea, del buen comportamiento. O exactamente, sea, cuando tiene un... el buen Claro. comportamiento de la gente que está en el negocio, que negocia, a eso se refiere. Un buen hombre de negocio. Ah, bien. ¿Y en derecho De hecho, internacional? ¿y ¿Y en el derecho internacional? en el derecho internacional es simple, no existe un órgano legislativo a nivel internacional. Vos no tenés un poder legislativo internacional, no existe eso. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen los estados, se reúnen y firman tratados. Esos tratados van a ser obligatorios para los firmantes. Pero ¿cómo nace ese tratado? A partir de determinadas costumbres. Por ejemplo, antes a las personas, a los periodistas de guerra, se los mataban en la guerra. No había ningún drama, o sea, venía el enemigo, el periodista, por ejemplo, estaba del lado este y venía el enemigo del lado contrario y lo mataba al soldado, lo mataba al periodista. De golpe aparecieron tratados internacionales donde prohibieron la ejecución o prohibieron la muerte directa de los periodistas. O sea, tenía que respetarse a los periodistas de guerra. Eso, ¿cómo se lo creó? Se reunieron los estados y dijeron, bueno, ya por costumbre no lo tenemos. Adquiramos la costumbre de respetar a los periodistas de guerra. No lo matemos, listo. ¿A dónde lo vamos a fundar? En un tratado. Todo firman tratado. Los prisioneros de guerra, antes lo ejecutaban, hoy no, hoy quedan prisioneros y no los ejecutan. Salvo estos grupos terroristas, digamos, que no hay ley que los regule a ellos. Por supuesto que es alto el precio que ellos pagan. Pero los estados que firman, por ejemplo, Argentina con Inglaterra, en la guerra de Malvinas, cuando lo tomaron prisionero a los soldados argentinos, los ingleses no lo han ejecutado. ¿Qué han hecho los ingleses? Han cumplido con los tratados internacionales, dice. ¿Qué ha sido? Desarme al soldado, queda prisionero. Pero al prisionero se le tiene que garantizar derechos. Se lo tiene que alimentar, que no pase frío, hasta que venga el país a quien ellos pertenecen y los pidan. Y es lo que hizo. Lo han tenido en hangares, les daban de comer, lo tenían calentito, hasta que vino a Argentina y dijo, bueno, dame todos los prisioneros de guerra que vos tengas, ¿listo? Los llevaron a un Hércules, a un barco, los subieron y se fueron. No lo ejecutaron, no lo torturaron, no lo hicieron pasar penuria, nada. Se los entregó, ahí está, eso es soldado. Esos son los tratos, digamos, que se logran a partir de la firma de convenios. Esas son las conductas que se establecen a partir de costumbres, que los países empiezan a entre ellos y lo materializan en un tratado. ¿Entendés cómo funciona a nivel internacional? Sí, y por último, materia penal, para ya Bueno, terminar. en materia penal, digamos, lo único que queda, a ver, la costumbre jurídica no te genera a vos la creación de un delito. El único que puede crear delito o determinar que una acción es delictual es la ley. Nadie más. Que venga y diga, bueno, esta sociedad está acostumbrada a que el que patea a un perro va preso. No, la ley penal dice eso. Habla de un maltrato animal, pero ¿qué es maltrato animal? Yo lo he pateado al perro porque me quería morder. Ah, voy a ir preso por eso. Sí me estaba defendiendo. Y encima le pegó una patada y el perro se ha ido. No es que lo sigo y lo encontré y lo molió a patada, no. Entonces, la ley no me estipula eso, la costumbre no me puede decir eso es delito. O yo voy por la calle, te cruzo a vos, ni te saludo. Porque yo estoy acostumbrado a que no saludo ni a los conocidos, o no saludo a los desconocidos, menos a los conocidos. No me interesa la gente y no lo saludo a nadie, de última. ¿Es un delito?
La No. sociedad a mí no me pide, señor, porque usted no ha saludado a esta persona que fue alumno suyo durante 6 meses, 7 meses, yo le voy a poner una multa. ¿Por qué? Si a mí, a ver, yo no saludo a los más allegados, menos a una persona que lo he conocido en 6 meses. Sea buena, sea mala, como sea, yo no saludo a nadie. Bueno, si la ley penal no estipula que eso es un delito, la persona es lo que dice Kelsen, lo que no está prohibido está permitido. La ley Bien. penal tiene que ser clarita. Este acto es delito y va a conllevar entre esta y esta pena. Esto no es delito, listo, usted lo puede hacer. Entonces, la costumbre no genera, no crea figuras delictivas. Es la ley la que crea figuras delictivas. ¿Me entendés? Bien. Sí. Ya está, profesor. Gracias. Bueno, de nada. Bueno, ¿estamos entonces, chicos? Sí, señor. Bueno, perfecto, entonces. Nos vemos el miércoles. Ya hablé yo con los chicos de la municipalidad, ellos van a ir, van a estar organizando, van a estar acomodando los bancos. Vamos a tratar de que entre todo y rindamos todo. Ya saben cómo es el procedimiento, el mismo. Hoja, lapicera y el programa limpito. Y van a ser 2 temas. De la misma manera que fue el parcial, 2 temas. Y un machete. Ah, El mentira. machete, al con machete queda, no le doy ni la opción a recuperar nada. O le tomo el recuperatorio oral, ¿no es cierto? Frente a sus compañeros, que les dé vergüenza, porque yo le voy a decir, yo te tomo el parcial porque te pillé copiando. Entonces yo te voy a hacer preguntas. Obviamente que las preguntas van a ser ya para un estudiante que rinde la última materia de Derecho. Entonces, como, a ver, sería, a ver, recitame el artículo 2 del Código Civil, de La memoria. ley análoga. Entonces, no sabe, y bueno, de esa prueba. A ver, con eso quiere decir que no macheten. No saben, listo. No saben. Vayan al recuperatorio, pero no macheten. Bueno, estudien. Nos vemos el miércoles. Vamos a hacer el mismo procedimiento. De 4 a 4 y media hago las preguntas y tienen hasta las 6 de la tarde para responder todos los cuestionarios. ¿Ah? Listo, chicos. Nos vemos entonces el miércoles. Hasta luego, profe, que tenga Hasta buen luego, profe. Buen fin. Cuídense, nos vemos. Hasta luego, profe. Al primero que lo que tiene en cuenta.